Muchos creen que las peleas mediáticas de los famosos son cosa de los años 90, o que esos enfrentamientos públicos en que las farándulas se sacan los trapitos al sol llegaron con las redes sociales. Pero no. Siempre existieron. Tan así que en los años 70, dos máximas figuras del folclore argentino tuvieron un enfrentamiento donde se dijeron de todo. Me refiero a la histórica pelea entre Atahualpa Yupanqui y Jorge Cafrune, que si bien no llegaron a esto, usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. Pero sí fue un lamentable cruce por intermedio de declaraciones públicas. Hoy, en Luna Tucumán Radio, te cuento la historia de aquel lamentable enfrentamiento entre Jorge Cafrune y Atahualpa Yupanqui. Un hecho que jamás tendría que haber sucedido. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. A principios de los años 70, Jorge Cafrune, Larralde, Alberto Cortés y Mercedes Sosa habían comenzado a internacionalizarse. Cafrune y Larralde habían conseguido presentarse en destacados escenarios neoyorquinos y prosiguieron con giras por países europeos. Esta nueva camada de jóvenes intérpretes argentinos habían incluido en sus repertorios obras del consagrado creador argentino Héctor Chavero, más conocido por su nombre artístico de Atahualpa Yupanqui. Obras magníficas que en las voces frescas de estos artistas tomaban un nuevo impulso. Muchos jóvenes de los años 60-70 lograron acceder por primera vez a la obra de Atahualpa Yupanqui gracias a las voces, a las interpretaciones de esta nueva camada de cantores argentinos. E inclusive, en la actualidad, muchos acceden por primera vez a la obra de Atahualpa gracias a las grabaciones de Cafrune, Larralde, Mercedes Sosa, entre otros. En 1973, Atahualpa Yupanqui se encontraba también presentándose en diferentes países europeos, y la prensa, en especial la española, no demoró en hacerle una pregunta esencial. ¿Qué opina usted, señor Yupanqui, de Jorge Cafrune, Larralde y Alberto Cortés? El periodista sabía que estos nuevos exponentes interpretaban y revivían clásicas obras de Yupanqui y seguramente esperaba una respuesta en la que el anciano artista manifestara su afecto o cariño paternalista hacia ellos. Pero las expresiones de Yupanqui lo dejó pasmado. La respuesta literal de Yupanqui fue: «Mire, mi amigo, estos señores que usted me nombra y otros muchos, desde el punto de vista tradicional, son totalmente inéditos. Andan, pero todavía no han nacido para ser portaestantes de una tradición. Componen lo que en mi país se ha dado a llamar fauna radiotelefónica. Le aseguro que ninguno de ellos ha leído más de 50 libros. Y sin pensar, sin meditar y sin aprender, no se puede cantar folclore». Ante tan fuerte respuesta, el periodista del medio gráfico, llamado El Correo Gallego, insistió en el tema, y Atahualpa siguió gustoso con el descrédito a sus coterráneos. Afirmó que Jorge Cafrune era un mero guitarrero y que Larralde era un simple cantor y que no significaban absolutamente nada para la cultura argentina. Estas polémicas declaraciones no tardaron en hacerse eco en Argentina, pero ninguno de los intérpretes agredidos expresó palabra alguna contra el consagrado Yupanqui. Era la figura máxima del folclore argentino y pese a todo le tenían mucho respeto. Pero las expresiones de Atahualpa no fueron una manifestación aislada o pasajera, ya que en posteriores entrevistas el consagrado creador argentino continuó descalificando a los jóvenes artistas. En una nota de la Gaceta Regional de fines de noviembre de 1973, Atahualpa expresó que Cafrune, Larralde y Cortés no estaban preparados para transmitir la cultura popular, que eran indignos de interpretar sus obras, y los tildó de cantores coquetos. Sí, el gran poeta del folclore argentino decidió utilizar ese adjetivo para definir
a sus compatriotas. Literalmente expresó: me abochorna escuchar mis canciones interpretadas por cantores coquetos. Hay que sentir cuando se canta y no hacerlo por moda. Alberto Cortés interpretaba mis canciones por conveniencia y hasta cuando quiso. Jorge Cafrune lo hace también por conveniencia. La dureza en las declaraciones de Atahualpa se comenzaron a acrecentar con cada nueva entrevista. En Argentina, algún que otro semanario o revista levantaba la noticia. Pero antes que esto sucediera, amigos españoles de Cafrune o de Cortés los ponían al tanto de manera telefónica de las declaraciones de Yupanqui. Este descrédito le hacía mucho daño a los jóvenes artistas. Pero para nadie era novedad el mal genio, el gran ego y hasta a veces pedantería de don Atahualpa Yupanqui. Defectos que sus conocidos o admiradores habían aprendido a perdonar o simplemente a soportar debido al respeto que le tenían. Nadie puede negar, ni entonces ni en la actualidad, la genialidad creadora de Atahualpa Yupanqui y su fundamental aporte a la cultura latinoamericana. Pero lamentablemente, el hombre era conocido por menoscabar públicamente el labor de otros músicos, compositores o intérpretes, o poner públicamente en evidencia su superioridad artística. Superioridad que nadie ponía en duda, pero que él, por alguna razón, necesitaba demostrarla a cada momento. Una vieja anécdota dentro del folclore argentino cuenta cuando Atahualpa avergonzó al mismísimo Daniel Toro en los camarines de un festival de la provincia de Santa Cruz. Daniel, antes de subir al escenario y como muestra de respeto, se acercó a Yupanqui y le dijo: maestro, con su permiso voy a interpretar una de sus obras, Indiecito Dormido. Cuando Daniel Toro terminó su show, volvió junto a Atahualpa en busca de una devolución. El anciano Yupanqui, enfrente de decenas de folcloristas que se encontraban a su alrededor, le dijo: mire, mi amigo, si sigue dando esos alaridos mientras cantas mis canciones, me lo va a terminar despertando al indiecito. Esta expresión, que arrancó carcajadas en todos los presentes, avergonzó públicamente al joven artista salteño. A Atahualpa le gustaba mucho hacer alarde de su rapidez mental y de su ácida y filosa lengua, sin importarle que esto ofendiese a quienes tanto respeto le tenían. De igual manera, lo habría hecho cuando le tocó presentar en España al conjunto Los Quillahuasi. Según trascendió, Atahualpa desacreditó al conjunto argentino ante el público español, diciendo, entre otras cosas, que la agrupación que iban a escuchar a posterior no representaba la cultura tradicional argentina. El público presente quedó confundido. No sabía si recibir o no con aplausos a los Quillahuasi. Muchos seguidores de Atahualpa sostienen que sí existían razones válidas para este comportamiento, para esta actitud del anciano creador. Sucede que muchas veces los jóvenes artistas solían modificar los versos de las canciones de Atahualpa para hacerlas más accesibles al público o para ser comprendidas en otros países. Otro atrevimiento que enojaba, que molestaba de sobremanera a Yupanqui, era cuando los músicos reversionaban sus canciones. Estas modificaciones las solían llamar arreglos musicales. Ante estas imprudencias, Atahualpa solía reclamar de una manera muy irónica. Lo llamaba al músico y le decía: señor, ¿tan rota estaba mi samba que necesitó ser arreglada por usted? Pero años antes de este escándalo mediático que te voy a contar en breve, el mismo Jorge Cafrune intentó dialogar, arreglar las cosas con Atahualpa. Los artistas
habían coincidido en la localidad de Cerro Colorado, provincia de Córdoba. Cafrune se ofreció a ser de chofer de Atahualpa para poder charlar tranquilamente con él durante el viaje. Atahualpa aceptó sin ningún problema, pero después alardearía ante sus amigos de su desempeño lingüístico en aquella privada conversación. Según sus propias palabras, el joven intérprete jujeño le había hecho una pregunta de manera directa. «Maestro, ¿por qué usted no valora nuestro trabajo? ¿Por qué nos critica tanto?» Pero Atahualpa prefirió quedarse en silencio, admirando el paisaje del camino. Cafrune, que era un hombre de no darse por vencido, siguió insistiendo en el tema hasta que en un momento ya casi desesperado le dijo: «Maestro, ¿por qué siempre me desacredita? Si yo soy un cantor que ama, que respeta nuestras tradiciones. Yo amo tanto nuestra música, maestro, que le juro estaría dispuesto a dar la vida por nuestro folclore». Ante esta fuerte declaración y sin ni siquiera voltear para mirarlo, le respondió: «De eso no me cabe duda, mi amigo». Esta simple respuesta llenó de alegría el corazón de Cafrune, quien creyó por un momento que se estaban empezando a entender. Pero Atahualpa inmediatamente completó la frase diciendo: «De eso no me cabe duda, mi amigo. Yo sé que usted sería capaz de morir por el folclore, pero siempre y cuando tenga un público que le aplauda la agonía». Esta ingeniosa y pícara respuesta, según el mismo Atahualpa, enloqueció de rabia a Cafrune, quien descargó su bronca a golpes de puño contra el tablero del automóvil. Yupanqui solía cerrar esta anécdota contando entre risas que después de ese berrinche de Cafrune manejó calladito hasta que lo dejó en su destino. De esta manera, a Yupanqui le gustaba evidenciar su agilidad mental y acidez verbal ante sus amigos, como quien exhibe un trofeo. Pero un día, la gota colmó el vaso, o mejor dicho, colmó la paciencia de este enorme gaucho jujeño que ya estaba harto de los ataques de Atahualpa. Los jóvenes artistas ya habían sido denigrados demasiadas veces públicamente por Yupanqui. Ya habían sido tratados de coquetos, ignorantes, aprovechadores, indignos, insignificantes, entre otras calificaciones. A fines de 1973, en una revista española llamada El Faro de Vigo, Atahualpa Yupanqui volvió a arremeter fuertemente contra Cafrune. El periodista de este medio le manifestó a Yupanqui su punto de vista y le dijo: «Don Atahualpa, yo entiendo su postura, pero usted no puede negar que canciones suyas como, por ejemplo, Coplas de un payador perseguido, se hizo famosa en España gracias a la voz de Jorge Cafrune». A lo que Atahualpa rápidamente le respondió: «Sí, pero lamentablemente no son coplas, son sextinas. La titularon mal cuando la grabaron». ¿Ve usted, mi amigo, lo que causa la ignorancia de estos cantores? Siento mucha vergüenza cuando se incorpora al canto popular la cosa mercantil. Y fue entonces cuando Jorge Cafrune decidió romper el silencio, y lo hizo mediante una carta abierta dirigida a Atahualpa Yupanqui. Carta abierta que se publicó en diferentes medios nacionales y también europeos. La carta decía lo siguiente: «A don Atahualpa Yupanqui, desde niño, allá por mis pagos norteños de Jujuy, sabíamos escuchar con mis padres canciones de un hombre que, sin lugar a duda, sintetiza poética y musicalmente parte de Sudamérica. Uno va creciendo y a la vez la admiración por usted, Atahualpa, andador de caminos, sabedor de gentes. Llego en alguna oportunidad a dialogar con usted, aunque no en forma normal como lo hace la gente, sino contestándole con la misma anormalidad
con que fue interpelado en una reunión allá por 1961. Siempre empacado con la gente, con la vida, en fin, con todo lo que lo rodea. Dotado naturalmente de una privilegiada memoria. Todos sus desplantes suelen ser comentados, aunque la mayoría de las veces sean falta de respeto. Pero como es Atahualpa Yupanqui, queda bien. Sabe que todo es promoción, hasta su estudiado misticismo. Todo vale para que de usted hable la gente, no importa si mal o bien. Luego viene el exilio. Se despide diciendo que se va porque aquí no tiene trabajo. Sigue abriendo huellas en el viejo mundo. Los españoles jóvenes lo esperan como algo prohibitivo. Y llega el Atahualpa místico y sabedor. Y después de algunas presentaciones en las que algunas exige smoking para escucharlo, donde no canta lo que los jóvenes esperaban, aduciendo que algunas de sus composiciones eran locuras de juventud, se refugia en Francia, donde encuentra cauce a sus frustradas ansias de gentleman de gran mundo. Siempre tiene palabras elogiosas para con la juventud francesa, todo lo contrario a cuando se refiere a gente joven de Sudamérica, en especial a la Argentina, y peor si son poetas o guitarreros. Sus ojos achinados siempre están prestos a la malicia, como cuidándose de algo. Su lengua hiere con sutileza de amargado o con la dureza que, resguardada en su nombre, puede hacer. Y no satisfecho con todo lo que su verbo comadrero desparrama a lo ancho y largo del país y en todas las oportunidades que le es propicio, sigue su constructiva línea de concepciones negativas para sus coterráneos en Europa. Me llega desde lejanas tierras y desde diversos órganos periodísticos las menciones poco acordes para la talla de poeta, pero sí niveladas con la persona que ha hecho en Europa. Tengo la seguridad que lo que más le molesta es la presencia tanto de Larralde como mía por esos lares. Y quiero aclarar que casi siempre en los recitales yo canto cosas suyas, pero parece que por más que él se aferre, siempre la lengua lo traiciona. Años antes, cuando usted llevó a los Quillahuasi y los presentó al público español, lo hizo con tantas palabras negativas y tan fuera de lugar en el Teatro María Guerrero, que más habría valido que no los hubiera llevado nunca. Acompaño las fotocopias de lo que declara. Claro, uno debe respetar a los ancianos, pero mientras estos respeten. Es muy doloroso salir al encuentro de alguien tan importante y que pudiera ser tan valedero para nuestros jóvenes, pero triunfa siempre sobre él esa constante fobia hacia lo joven. Tengo la convicción de que esto que hago sintetiza el anhelo de muchas gentes que alguna vez han sido desmerecidas por este buen poeta. Y uno se cansa de pensar, tanto y tan bien escribió del hombre y tanto odio hay en él. Fuera de lo referente artístico, he sentido comentarios sobre su manera de tratar a las gentes. Decía un conocido suyo que veraneaba en la Costa del Sol, en no sé qué palacete, que nunca había visto tratar a un camarero tan mal como lo había hecho este señor Atahualpa, que tantos derechos cobra por hablar del hombre. Este público conocimiento que aquí, en un reportaje, declaró que don Eduardo Falú nada había aportado al hacer de nuestro cancionero. ¡Qué cara! Claro que en el número siguiente negó diciendo que ojalá hubiera muchas guitarras como la de Falú. La promoción ya estaba hecha. Pienso yo que usted tendría que tener menos veleidad y pensar que aunque no existen gentes que puedan igualarlo, tanto en el hacer de poeta como en el musical, cosa
de la que usted tiene plena convicción, hay gente que estudia, que lee y que también sabe. Como no tenemos suficiente mala impresión con todos los problemas que nos toca vivir como nación, usted le arrima como cosa positiva hablar mal de la gente. ¿Usted cree que la gente se traga todo lo que usted dice? Pero tenga la certeza de que la gente sabe bien que sus mentados 25 años de estudio a que hace mención los hizo como yo, andando, pero con la diferencia de que yo no dañé a nadie. En cambio usted dejó la estela. Están los jujeños de testigo. Su tremendo cariño y añoranza hacia el pago se le agudizan en los meses de julio y diciembre, cuando liquida Sadaik, que es el paisaje que más echa de menos. Yo le pido, en lo que a mí respecta, si tanto le molesta que yo cante sus cosas y que haya tenido desde mi primer LP, que ya son 27, una continua y respetuosa presencia de su cancionero, me pase los derechos de autor que usted cobró por mis grabaciones, que supongo que también le molestarán. Alguna vez estuvimos conversando en su Cerro Colorado, pero parece que no fue suficiente. En fin, yo no quería tomar esta determinación de salirle al paso, pero ¿sabe una cosa? Me molesta mucho que usted lo haga, como su costumbre, de atrás y en tierras lejanas. Le aclaro que trataré que se publique esta carta aquí y allá, y quiero que sepa además que se terminó el trato respetuoso que siempre he tenido para con usted. Y sigo pensando que si en su importante tiempo de ancianidad, en vez de andar desparrando negaciones que no están a su altura artística, pero sí personal, usted se dedicara a tratar con elementos positivos a la Argentina, que no seremos como los franceses, pero tenemos nuestro valor. Sepa que lejos de hacerme daño, usted me da más importancia. Lo invito, venga y ande su país, que usted sigue siendo importante, pero sáquese ese resabio tan característico de la gente que busca desquite. ¿De qué? ¿De quién? Venga, amigo, que aquí ni allá nadie piensa quitar su sitio ni su importancia. Y recuerde usted que es poeta, a naides tenga envidia. Atentamente, Jorge Cafrune. Luego de este fuerte descargo de Cafrune, nunca más se volvió a saber de alguna expresión de Atahualpa hacia el turco. Según allegados, la carta de Cafrune lo molestó de sobremanera porque expuso miserias que contradecían el misticismo que le gustaba proyectar. Tampoco se conoció ninguna condolencia o palabras de Yupanqui por el trágico fallecimiento de Cafrune en 1978. Hay quienes creen que la polémica era la estrategia de promoción mediática de Atahualpa Yupanqui, pero que nunca se imaginó que Cafrune ni ningún otro se osaría de contestarle de una manera tan pero tan personal. Hay quienes opinan que tras las críticas de Atahualpa se escondía un fuerte sentimiento de celo o frustración al ver que sus obras alcanzaban un éxito desmedido en las interpretaciones de nuevos artistas y no en su propia voz. Sentimiento que suele ser común en muchos compositores. Pero cabe destacar que la actitud de Yupanqui no fue la misma con todos los jóvenes intérpretes de aquellos años. El hombre sí evidenció su admiración por voces como la de Jairo o por la cantante tucumana Mercedes Sosa. Y pese a todo este escándalo, en 1986, el gobierno francés nombró a Atahualpa Yupanqui como caballero de la Orden de las Artes y Letras Musicales. Por supuesto, en Argentina también recibió muchos reconocimientos, por ejemplo, el premio Conex de Brillante, y quizás el más significativo, el escenario mayor del Festival de Cosquín, fue bautizado con su nombre.
40 años más tarde, los hijos de ambos artistas, los intérpretes Yamila Cafrune y Roberto Chavero, compartieron el escenario de Cosquín y tras recordar a sus padres mediante canciones, se fundieron en un fuerte y sentido abrazo que, para muchos, había quedado pendiente entre estos dos grandes pero muy difíciles hombres de la cultura nacional. Esta lamentable historia, que hoy es tan solo una anécdota dentro del folclore argentino, jamás tendría que haber sucedido. Estos grandes hombres del arte, conocedores de las bondades y de las miserias del ser humano, se olvidaron de aquel viejo dicho de abuela que dice que a los trapitos sucios hay que lavarlos dentro de casa. Me interesa mucho conocer sus opiniones, por eso aquí abajo en la caja de comentarios los invito a que comenten si están de acuerdo con la respuesta que Cafrune le dio a Atahualpa o si están de acuerdo con la actitud que tenía Atahualpa hacia estos jóvenes cantores. Yo pongo la pava, me sirvo otros mates y los leo gustosamente. Mi nombre es Matías Ángel, esto es Luna Tugma Radio. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo capítulo y no olviden suscribirse. Se lavó. Pon el pavo. Bueno, lo pongo yo. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo.